Buenos días, estimados amigos. Martes 23 de junio, la mesa de análisis del Colegio de Economistas de Sinaloa. Rápidamente les presento quienes están con nosotros. El presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa, Aarón Sánchez. ¿Cómo estás, maestro? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Un saludo a todo nuestro amable auditorio. Bueno, también saludamos con mucho gusto al doctor César Valenzuela, que está en este momento el expresidente del Colegio de Economistas. Muy buenos días a todos los escuchas de Al Aire Noticias en su edición matutina. Bueno, el tema del día de hoy que nos van a abordar los expertos en economía es precisamente el contexto actual del TEMEC y la revisión 2026. Este es un proceso de diálogo formal. A ver, comenzamos, Aarón. Bueno, mira, este tema ha tenido particular atención en los últimos días, sobre todo a raíz de unas declaraciones que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que para Estados Unidos este es un acuerdo comercial que no es necesario, que no es importante, etcétera, ¿no? Evidentemente, pues esto se toma más que como una definición por parte del gobierno de los Estados Unidos, se toma como un mecanismo de presión, porque están las charlas ahora para revisar este tratado de comercio, ¿no? Técnicamente, de acuerdo a disposiciones que se contiene en el mismo tratado, en este mes de julio de 2026 tendría que hacerse una primera revisión, que no es una renegociación ni es nada de eso, ¿no? Es una revisión. En el año 36, ahí sí sería una discusión más a fondo, pero la vigencia del tratado está acordada hasta el año 42. Entonces, más o menos esos son los plazos. Pero ahora, pues lo que se está discutiendo es precisamente el tamaño o la profundidad de la revisión del tratado comercial en México, Estados Unidos y Canadá. Lo primero que estamos encontrando es que parece ser que Estados Unidos ya no está dispuesto a participar en un tratado trilateral, es decir, que involucre a Estados Unidos, México y Canadá, sino que está optando por una negociación bilateral. Estados Unidos va a negociar con México o está negociando con México y posteriormente va a hacer su negociación con Canadá. Entonces, aquí ya no sería un acuerdo trilateral, sino bilateral. ¿Cuáles son los elementos centrales de la presión que está ejerciendo Donald Trump? En principio, quiere que en lo que es el sector automotriz, que es uno de los más importantes para el país, que el contenido original de las reglas de origen pasen del 75% que hoy se tiene al 82%, es decir, se plantea que los autos que se fabriquen en México tengan cuando menos un 82% de contenido regional, es decir, que las partes con las que se fabrican el automóvil sean de México, Estados Unidos y Canadá exclusivamente en un 82%. Pero además está pidiendo que cuando menos el 50% del componente de los vehículos sea de Estados Unidos, exclusivamente de Estados Unidos. Hoy ese porcentaje es de 40%. Entonces, esta ha sido una de las principales discrepancias que se ha generado por el hecho de que si se acepta que el 50% del contenido regional de los automóviles sea proveniente de Estados Unidos, pues eso puede propiciar que muchas empresas automotrices instaladas en México, pues mejor decidan irse a fabricar los automóviles a Estados Unidos. Entonces, la postura mexicana es que podría quizá aceptarse el 82% de contenido regional, pero no necesariamente se puede aceptar
el pasar del 40 al 50% del contenido exclusivamente de los Estados Unidos. Entonces, esto es parte de lo que se está negociando, es parte de las presiones que se están generando, además de una serie de condicionantes que ha expresado el presidente de Estados Unidos, en el sentido de que México debe garantizar seguridad económica. ¿Cómo interpreta la seguridad económica? Que no haya componentes chinos en los tramos de las cadenas de suministro de la industria automotriz. Estados Unidos está muy decidido a sacar a China de toda la América del Norte y está presionando muy fuertemente a México para que elimine todo tipo de componentes chinos en los automóviles que se fabrican aquí en México. Entonces, para este próximo mes de julio, pues tendrá que estar definido ya un acuerdo y pues los tiempos ya prácticamente los tenemos encima, ¿no? Hay mucha presión, pero también se ha habido quizá poca negociación o poca disposición por parte del gobierno de Estados Unidos de sacar cambios importantes en este acuerdo. Y algunos especialistas sobre el tema dicen que el acuerdo simplemente va a continuar como está, sin hacer mucho movimiento, ¿no? Es la expectativa que hay, salvo que de última hora el señor Trump imponga sobre la mesa sus condiciones. Ya no se le sabe a Trump por dónde va a salir. Doctor César Valenzuela, ¿cuáles son los temas de mayor relevancia en el TEMEC? Bueno, pues hay varios temas, ¿no? Uno de los que ya mencionaba Aarón tiene que ver con el tema automotriz, que creo que es la parte más sustancial del tratado. Un dato que es importante mencionar es que por la frontera norte de nuestro país, cada minuto atraviesan más de 3 millones de dólares en un sentido o en otro. Es decir, de lo que importamos o de lo que exportamos. Es decir, es un tratado que es extremadamente dinámico. Nuestra relación con Canadá sí existe, pero no es tan relevante. Prácticamente es muy baja en comparación con los Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, ¿dónde están los temas más relevantes? Por un lado, pues México tiene el problema de que desde el año pasado, cuando vuelve a asumir la presidencia de Donald Trump, establece aranceles al acero y al aluminio. Entonces, esto genera un problema muy serio, porque incluso dentro de las exigencias que hay de parte de los Estados Unidos, es que en los productos que se exporten a los Estados Unidos haya una mayor cantidad de acero, pero producido en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es otro dato relevante. Ahora, ¿qué otros aspectos son preocupantes? Uno más tiene que ver con los productos agrícolas. Ahí, precisamente donde lo hemos vivido aquí en Sinaloa, es con el caso del tomate, que se le han puesto aranceles y que ha afectado de alguna forma importante a los productores y exportadores de Sinaloa, en general de México, pero particularmente de Sinaloa. Y ahí el problema, pues es una vieja polémica y un viejo conflicto con los productores norteamericanos, ¿no? Que siempre han buscado cómo, digamos, establecer el abasto del producto mexicano cuando ellos lo necesiten y en las condiciones que ellos lo necesiten. No es nuevo, pero con el tratado es todavía más relevante. Y con esto de la cláusula sunset, como se le llama, cuando se hace este tratado México, Estados Unidos, Canadá, allá en el 2020, ahí se establece lo que comentaba también Aarón, de que se harían revisiones cada 6 años. Y aquí la situación es, en el peor de los casos, pues sí quedaría el tratado, pero revisiones anuales. Y revisiones anuales significa que estemos en una situación como la que estamos pasando ahorita, ¿no? Entonces, definitivamente terminaría en los 16 años que fue creado en el 2020, ¿no? Que es el 2036, de no hacerse un replanteamiento como está considerado, ¿no? Que irse manejando
de la forma que se menciona. Bueno, el otro aspecto tiene que ver con el maíz. El maíz, pues los Estados Unidos están presionando para que México abra sus puertas al maíz transgénico de uso generalizado. Y ahí es donde está una de las discusiones y donde directamente Sinaloa sale muy perjudicado, porque el maíz blanco vendría a ser hasta cierto punto, podríamos decir, competir con este maíz transgénico, como lo vemos ahora, ¿no? A nivel nacional están presionando para que el precio de la tortilla no baje, que problemas tienen con algunos insumos y demás. De ser así, pues el precio bajaría mucho y tendríamos entonces muchos derivados alimenticios, ya no del maíz blanco de Sinaloa, que es indiscutiblemente demandado y reconocido por su calidad, estaría compitiendo con este maíz transgénico. Entonces, son aspectos muy, muy serios que hay que ver. Y el otro aspecto, que ya lo mencionó también Aarón, tiene mucho que ver con el suministro de los componentes en las armadoras de automóviles que están en nuestro país. ¿Por qué razón? Pues los países asiáticos, particularmente China, están en el mejor momento en la industria automotriz, en las autopartes. Por consiguiente, entonces, ¿qué sucede? México es eficiente, es muy competitivo, porque buena parte de los componentes son de origen asiático, particularmente chino. Y el Tratado de Libre Comercio establece que no se deben de incorporar productos de aquellos países donde existe la mano de obra forzada, así lo interpretan, ¿no? Y en otra parte el tratado habla de que México no podrá hacer ningún tratado con economías donde no exista libre mercado, que también va con la dedicatoria, ¿no? Entonces, suponiendo que se estableciera esta situación, además de aumentar el componente, la cantidad de los componentes, como le llaman, valores, ¿cómo le llaman? Valor del componente regional, le llaman, ¿no? El BCR, que suba al 82, pues ya se comentó, ¿no? Eso sería muy, muy fuerte, letal para la competitividad. Y el otro aspecto también tendría mucho que ver con lo que resulta prácticamente imposible. ¿Qué significa esto? Sustituir esas importaciones en México sería prácticamente imposible, tendrían que ser importaciones de los productos norteamericanos, porque Canadá tampoco tiene gran relevancia, ¿no? Canadá tiene el tema de los lácteos y el tema de la madera blanda, como le llaman ellos, que es el conflicto con Estados Unidos. Entonces, en pocas palabras, se le está poniendo fácil a Trump, ¿no? Se la están poniendo fácil porque lo que busca son pretextos y le están dando muchos. Y aparte de eso, él tiene el sartén por el mango, ¿no? Y en estas circunstancias, pues a partir del próximo miércoles, es decir, el miércoles de la próxima semana, inicia esto y pues ya se abrirán las cartas, que no esperamos muchas sorpresas, ya están muy platicadas, ¿no? Muy bien, estamos hablando del contexto actual del TEMEC y la revisión 2026. Está Aarón Sánchez, presidente del Colegio de Economistas, César Valenzuela, expresidente del colegio. Ahora, Aarón, ¿qué le espera a México si Estados Unidos logra endurecer las reglas de origen de esta revisión? Bueno, básicamente te comentaba que uno de las consecuencias inmediatas es que pues muchas empresas de Estados Unidos que están localizadas aquí en México y que producen aquí en México, pues van a tener mayor atractivo para mejor irse a producir sus bienes hacia Estados Unidos. Esa es una consecuencia, es decir, se tendría que dar aquí en México un proceso de desinversión de algunas empresas, ¿no? Es importante mencionar algo que uno tiene en la cabeza, que el tratado es como igual que el anterior, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, le decíamos. Lo que se está perfilando ahora es que eso de libre comercio, que se identifica como un comercio libre de aranceles, pues ya está dejando de tener vigencia. Precisamente la política de Trump al respecto está orientada al uso de los aranceles para lograr determinadas conductas en materia comercial. Entonces,
hoy ya no podemos hablar de libre comercio en sentido estricto, sino de qué tan altos o qué tan bajos o en qué productos en particular se aplican los aranceles. Entonces, es un nuevo tipo de relación comercial. El sistema que le llamaban de duty free, libre de impuestos, libre de aranceles, pues simple y sencillamente ya dejó de funcionar. La pregunta es, ¿cómo le va a ir a México o qué tendría que hacer México para minimizar los impactos de esta nueva negociación? En primer término, pues hay que reconocer que hay una enorme presión hacia nuestro país, y México yo creo que va a tener que aceptar ese 82% de componente regional que exige Estados Unidos, aunque quizá no acepte el 50% de componente exclusivo de Estados Unidos, ¿no? Pero el 82% de componente regional en los automóviles yo creo que sí lo van a tener que aceptar. Eso significa que el 82% de todos los productos incorporados en un automóvil sean o de Canadá o de México o de Estados Unidos, ¿no? Esto es cerrar mucho la competencia o evitar competencia de otras naciones en el mercado automotriz concretamente. Además, yo creo que el resultado de este acuerdo va a ser que México va a tener que establecer muchas más restricciones al comercio con China. Yo creo que parte de lo que está exigiendo Trump es eso. México tendría que hacer todo el esfuerzo posible para que este acuerdo sea trilateral, es decir, que se incorpore a Canadá. A México no le conviene negociar solo con Estados Unidos, tiene que hacer par con Canadá. Entonces creo que México va a exigir o tendría que exigir la participación de Canadá y evitar las discusiones bilaterales. Y otro asunto también muy importante es que Estados Unidos está presionando a México por el tema de energía y dice concretamente que las reformas que se han hecho en el país en materia de política energética restan mucha competitividad a las empresas e inhiben la incorporación de inversiones de Estados Unidos en el área de la energía. Entonces es muy probable que en este campo pues también se observe algunas modificaciones en breve plazo. Adicionalmente, también hay que mencionarlo, Estados Unidos está poniendo en la mesa una serie de condicionamientos no comerciales. Por ejemplo, pues está presionando para que el gobierno de México ejerza acciones más fuertes, más determinantes en contra de los grupos del crimen organizado. Ha estado presionando también que México cuide más sus fronteras para evitar cuestiones de contrabando o por razones de seguridad nacional en los Estados Unidos, que México también necesita colaborar más en este sentido. Entonces, este tipo de aspectos también están en la mesa. Y otro elemento que también se ha estado poniendo en discusión es la famosa reforma judicial que realizó México, que a ojos de los Estados Unidos es una reforma que no conviene ni a México, ni al comercio, ni a Estados Unidos, ni a nadie. Entonces, yo creo que este tipo de elementos que no tienen estrictamente nada que ver con lo comercial, pues también se están incorporando como puntos de discusión en estas negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos. Doctor César Valenzuela, ¿cómo pinta el escenario por el impacto en Sinaloa si ganan las reglas de origen que pide Estados Unidos? Bueno, a Sinaloa sí le pegaría muy fuerte, porque adicional a lo que hemos comentado, está la exigencia de parte del gobierno de Estados Unidos por la trazabilidad de los productos, en este caso el tomate.
Esto ya lo están aplicando con el aguacate de Michoacán y una parte de Jalisco, creo que también se está produciendo. Entonces, el término, en términos de trazabilidad, significa que es de dónde se siembra este producto, cuándo se cosecha, quiénes participan en la cosecha. Me estoy refiriendo si se utiliza mano de obra infantil o no, si existen condiciones sanitarias adecuadas. Se hace todo ese trabajo. Adicionalmente, hay que contar con laboratorios certificados que cuestan algo. Entonces, el costo adicional de la trazabilidad y adicionalmente de los laboratorios de inocuidad, eso implica un costo más elevado, que los empieza a sacar de la competencia como real, como tal. Desde luego, los grandes productores, los grandes exportadores son los que pueden superar esto, pero los medianos no. Esto afectaría más directamente tanto a Sinaloa como a Michoacán. Y desde luego, uno de los aspectos que mencionaba ahorita Aarón, que creo que es muy importante mencionar, el tema de la participación que están exigiendo los Estados Unidos en actividad, en la producción de en actividades energéticas, tanto en Pemex como en Comisión Federal de Electricidad. Si fuese en Comisión Federal de Electricidad, pues tal vez ahí nos podría llegar un beneficio indirecto, ¿sí? A Sinaloa como tal, ¿no? Por ser uno de los productores de energía más importantes y donde se requieren grandes inversiones también. Otro aspecto que deberíamos de destacar tiene que ver con la desaparición. Desde que se creó el Tratado de Libre Comercio hasta la fecha, en este periodo han desaparecido los árbitros, tanto en el ámbito económico, la Comisión Federal de Competencia, etcétera, todos estos ámbitos que los han reducido a su mínima expresión, concretamente con esa famosa reestructuración del gobierno con fines de austeridad, que lo único que hicieron fue quitar a los árbitros, y esto también se extiende en términos de transparencia y muchas cosas, ¿no? Entonces, finalmente, los diferentes aspectos que están en la mesa pues nos vendrían a afectar. Si bien es cierto, Sinaloa no es un estado de que tenga alguna armadora de vehículos, pero finalmente sí nos pegaría muy fuerte en el ámbito agropecuario, sobre todo porque la producción de exportación va dirigida a los Estados Unidos y prácticamente el productor hortícola de Sinaloa está completamente dedicado al mercado norteamericano. Bien, amigos, en esta revisión del 2026, ¿qué sigue después de la revisión? Bueno, ahorita lo importante es ver la continuidad de este tratado comercial que está en veremos, pero todo indica que sí va a continuar. Es decir, no, porque hay presiones de productores de Estados Unidos también que abogan porque el tratado comercial con México continúe, ¿no? Entonces, es probable que sí vaya a continuar, quizá no con grandes cambios. La gran batalla va a ser en el año, ¿qué? 36. Ahí va a ser la gran batalla, porque ahí sí va a haber un acuerdo a profundidad, ¿no? Ahorita van a ser algunos condicionantes como los que hemos mencionado, pero en el 36, pues ahí se va a tener prácticamente que partir de cero y crear un nuevo tratado. Quiero comentar el caso de Sinaloa, que comentaba ahorita César. Sinaloa no es un estado altamente exportador, ¿no? Pero de lo que exporta, el 87% de todo lo que exporta es hacia Estados Unidos, principalmente de productos cárnicos, principalmente de tomate, de hortalizas de diversa variedad. Entonces, Estados Unidos está insistiendo mucho en negociar el sector agrícola en el tratado comercial. Recordemos que el tomate tiene un arancel de 17.09% que fue establecido. Entonces, no se observa que el gobierno mexicano esté haciendo algún intento por eliminar este arancel al tomate, ¿no? Y lo más lamentable de todo es que, a diferencia de negociaciones anteriores de tipo comercial, Sinaloa en este caso
no tiene ninguna silla en las negociaciones. Es decir, no hay quien defienda el comercio exterior de Sinaloa. Antes sí había representación de productores, hoy no. ¿Con eso nos quedamos o...? Quedamos, cuidado. Pues muchísimas gracias, Aarón Sánchez, presidente del Colegio de Economistas. Gracias al doctor César Valenzuela por estar con nosotros, expresidente del colegio. Todos los martes, la mesa de análisis del Colegio de Economistas de Sinaloa. Muchas gracias, buenos días.